La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muy buenos días, Servio, como siempre agradecido de tu siempre actitud abierta de participar en el programa. Así es, Ramón, muy buenos días a ti, a Jacqueline, y gracias una vez más por la oportunidad que me dan siempre de compartir algunas de las cosas que hacemos desde la Fundación Institucionalidad y Justicia. No, yo te agradezco también que tú siempre me envías los materiales y los comunicados. Y justamente hay un comunicado en relación a la designación por parte de la Procuradora General, la doctora Miriam Germán Brito, de 7 procuradores adjuntos. Hubo una jueza que alegó que habían 1, 2 o 3 nombramientos que violaban la ley. Ustedes emitieron un comunicado, me gustaría que tú compartas con el gran público ese comunicado en relación a la designación de 7 procuradores que le corresponde por ley, así como al presidente de la República le corresponden 7 adicionales. Lo primero, Ramón, es decir que los 7 procuradores generales adjuntos que nombró la magistrada Procuradora General de la República, la verdad es que no pudieron haber sido mejores las designaciones, digo, reconociéndole la competencia que tienen los demás. Por ejemplo, se ha hablado mucho del magistrado Camacho, y para mí, desde el punto de vista de la formación académica que tiene ese magistrado, lo conozco, fue director nada menos y nada más que la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y yo lo que decía en el día de ayer frente a esas declaraciones de esa Procuradora General adjunto, a quien conozco y respeto, que un reglamento no puede disponer de requisitos adicionales que no contemplan ni la ley ni la Constitución. Es decir, para tú ser Procurador General de la República, para tú ser Procurador General adjunto, es la Constitución y la ley la que establece cuáles son los requisitos. Lo que pasa es que hay un reglamento de carrera que estableció una serie de niveles que no contempla ni la ley ni la Constitución. Y evidentemente de que en esta ocasión, como en cualquier otra ocasión, un reglamento no puede estar por encima ni de la Constitución ni de la ley. Y de eso es de lo que se trata sencillamente. Nosotros, por ejemplo, para que tú tengas una idea, Ramón, nosotros fuimos parte de la comisión de relatores de la actual ley orgánica del Ministerio Público. Y cuando yo oí la declaración de esa magistrada, que reitero, respeto, evidentemente yo consulté con los demás relatores de la ley. Y evidentemente de que todos vamos en la dirección que yo estoy planteando. Aparte de que ya hay decisiones del Tribunal Superior Electoral, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, en donde en aquellos órganos constitucionales son únicamente los requisitos que establece la ley y la Constitución la que real y efectivamente imperan. Vuelvo y reitero, fueron designaciones que están dentro del marco de la ley y que sin lugar a dudas se hicieron de manera correcta, y nosotros como fundación felicitamos a la Procuradora General de la República por las elecciones que hizo a los fines de que ella conformar el equipo que la va a acompañar. Servio Tulio, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ok. Yo quisiera referirme en este momento, Servio Tulio, a un tema que está acaparando la atención. Obviamente, y es el tema de la corrupción, es el tema en las condiciones en que los actuales incumbentes han encontrado en las diferentes instituciones del gobierno. El presidente Abinader en su discurso de toma de posesión habló del tema de la corrupción. Todavía ayer estaba hablando del tema de que los funcionarios no pueden recibir regalos, de que el Estado tiene que ser más pequeño. Pero
hemos venido viendo este tema desde lo que recordemos recientemente, desde el gobierno de Joaquín Balaguer, Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y cuando entra un nuevo gobierno, bueno, aunque sea del mismo partido, pues siempre se hacen críticas. Pero yo recuerdo que en el 2004, cuando el PLD recibió el gobierno de parte de Hipólito Mejía, oigo las mismas voces o voces que dicen que se recibió un gobierno saqueado, de que las instituciones fueron saqueadas, de que había una mafia y había mucha corrupción. Hemos visto figuras como el doctor Vincho Castillo, que estuvo al frente del Departamento de Ética en el gobierno de Leonel Fernández. Ahora tenemos a doña Milagro Ortiz Bosch. Pero la verdad es que con el tema de la corrupción, Sergio, no se ha hecho mucho en la República Dominicana, por decir que se ha hecho muy poco. ¿A qué tú le atribuyes esa inacción y esa falta de compromiso? Y a esas proclamaciones que hacen los gobiernos cuando llegan al gobierno, que se comprometen de que esa será uno de sus nortes, la lucha contra la corrupción, pero al fin y al cabo, cuando se termina, el saldo es muy negativo para la sociedad y nos quedamos muy desencantados. ¿Por qué ha ocurrido eso hasta estos momentos? Bueno, por los niveles de permisividad que se dan en ese sector o que se han venido dando históricamente, esa es la realidad. O sea, parecería que los sistemas de consecuencia no funcionan cuando desde el punto de vista institucional debieran de funcionar porque las herramientas están ahí. O sea, no es verdad que el diseño institucional de la República Dominicana es un diseño desde el punto de vista constitucional y normativo permisivo. Eso no es verdad. Cuando tú analizas, por ejemplo, el control, cuando tú analizas cuáles son las atribuciones del Congreso, de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría, de esa oficina de ética gubernamental que tiene una serie de atribuciones también. Evidentemente de que el control tiene una lógica en la República Dominicana. Aquí no son tantas las cosas que hay que modificar en materia de control. Aquí lo que pasa es que se ha instalado una cultura en donde el que viene deja de lado qué fue lo que pasó. Entonces, ustedes hablaban de 2 denuncias que hizo el presidente en el día de ayer en la reunión que tuvo con los comunicadores. Oye, solamente eso debe de llevar al centro de la reflexión, no solamente a quienes nos están gobernando, sino a esta sociedad. O sea, que un plan social borre en el disco duro. Bueno, o que en Promese los códigos no se han sido suministrados. Por eso en cualquier sociedad del mundo ya estuvieran requiriendo a los responsables de esa situación. Entonces, eso es lo que ha pasado aquí. Es decir, que muchas veces desde el Estado no se quiere actuar por la razón que sea. Ayer el presidente hizo un pronunciamiento interesante en cuanto al tema de las declaraciones juradas. Porque oigan, ¿qué es lo que pasa con la declaración jurada? El problema es que con la ley de declaración jurada, como no estableció un régimen de sanciones punitivas para el que no hace la declaración, nadie la hace. Pero sucede que tiene una serie de sanciones administrativas a cargo del presidente de la República, que son amonestaciones. Ya él dijo que lo iba a amonestar con una suspensión en principio, y pasado 15 días, que se cumplen el 6 de octubre, esa fecha hay que apuntarla, él va entonces a destituir quienes no hagan finalmente la declaración. Bueno, ahí está la sanción, pero eso nunca se ha hecho en este país. Vamos a ver si en esta ocasión, habiendo el presidente anunciado, aparte de que para mí eso siempre ha sido un irrespeto al primer magistrado de la nación, que un funcionario no cumpla con una disposición que a fin de cuentas quien termina afectándole a su administración. Y eso pasa con todo. O sea, tenemos una Cámara de Cuentas, en fin, que hemos visto lo que ha sido esa institución históricamente, que tiene una serie de atribuciones que ustedes no se puedan imaginar. Y yo siempre he dicho, porque siempre el presidente habló de un
Ministerio Público Independiente. Que dicho sea de paso, según esa ley orgánica, la 133-11, esa ley establece o crea las condiciones para que el Ministerio Público sea funcionalmente independiente. Pero ningún Ministerio Público aquí históricamente ha querido serlo. Ojalá que en esta ocasión asuman como atribución esa independencia funcional que le da la ley de cualquier poder del Estado. Pero hay un funcionario, y concluyo con esto, que es fundamental. Para mí es el funcionario más importante de la administración, que es el Contralor General. El Contralor General tiene el poder, como tiene el control previo, de parar cualquier libramiento de pago. Es el que autoriza los pagos. O sea, todo lo que tiene que ver con una ejecución de una obra, por ejemplo. En el hipotético caso de que él vea que las cosas no se están haciendo de conformidad con lo que se contrató, y habiéndose liberado algunos fondos o avanzado, no se corresponde con todo lo que tiene que ver con la ejecución de la obra, pero él tiene la facultad de decir, pero un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero eso aquí nunca ha pasado. Entonces yo oí al Contralor ayer, de hecho, ¿sabe paso? Yo no lo conocía, en donde inclusive leyó lo que sería eventualmente la posición de la institución. Ojalá y que asuma eso. Porque a fin de cuentas, todas estas cosas es bueno que se digan, pero lo importante es que se hagan, ¿eh? Porque no se crean, los anteriores también decían cosas, pero nunca hicieron nada. Entonces, de lo que se trata es de que las cosas se hagan. Exacto. De que las cosas se hagan. Es como la institucionalidad. La institucionalidad no es nosotros estar diciendo cosas aquí. La institucionalidad ni se escribe, ni se dice, la institucionalidad se construye, pero se construye con hechos. Y yo creo que de eso es de que se trata. Ahora, de que estamos en un momento en donde se le ha presentado a la nación la gran oportunidad de dar el salto, evidentemente de que sí. Yo creo que sí, y eso es lo que la sociedad está esperando. Esa es la realidad. Pero fíjate, Servio Tulio, hubo una denuncia del director de presupuesto de que hubo pagos por 19.500 millones del programa de asfaltado y que sencillamente no pasó por la Contraloría, lo cual es una terrible irregularidad. Pero ya mi pregunta va dirigida a algo también muy importante. Si tú te designaron en una comisión que va a asesorar al Congreso en materia de una cantidad de leyes que tienen que ser adaptadas a la Constitución del 2010, pero ya ustedes tenían preparados un documento de 19 páginas donde enfatizan una serie de leyes que son de altísima prioridad. Yo quisiera que tú nos trates ese tema, qué va a trabajar la comisión y rápidamente nos enumere qué leyes plantean ustedes ahí en ese documento. Mira, nosotros planteamos alrededor de 20 leyes que son... Y aparte de que el presidente Pacheco y también el presidente del Senado, porque tuvimos una reunión con él, se comprometieron a que esas leyes se iban a mandar a comisión y que van a ser aprobadas. Por ejemplo, tú estás hablando del control. Estamos aquí hablando del control. Porque hay uno que administra, pero hay otro que controla al administrador. O sea, ¿quién administra? El Ejecutivo. ¿Quién controla al administrador? El Congreso Nacional. Por ello es la situación que se presenta. La ley de control y fiscalización del Congreso, esa ley no ha sido aprobada. Por eso es que ustedes ven que el Congreso Nacional en materia de fiscalización y control ha sido totalmente nulo. Pero totalmente nulo. ¿Por qué? Porque no tiene una ley que le establezca cuáles son los procedimientos cuando tiene que ejercer esa fiscalización y ese control. Estamos hablando de cosas serias y graves. Porque a fin de cuentas, muchas veces, como este es un país presidencialista, uno se enfoca en la figura del Ejecutivo creyendo que ese es el primer poder. Pero el primer poder de todo Estado es su Congreso. Esa es la realidad. Entonces aquí el Congreso no ha aprobado esa legislación.
porque nunca tampoco ha querido ni controlar ni fiscalizar al Ejecutivo. Nunca. Bueno, ojalá y que en esta ocasión eso se logre. Yo te voy a poner una ley para que tú tengas una idea, porque entre los poderes del Estado siempre tiene que haber un contrapeso. Es verdad que son independientes, en principio, pero tiene que haber una corresponsabilidad. Tiene que haber un contrapeso entre ellos. Por ejemplo, un contrapeso entre el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Por ejemplo, yo te voy a poner uno, la ley de amnistía. Eso es un contrapeso que tiene el Congreso, que frente, por ejemplo, a un exceso, aquí hemos tenido precedentes de que hayan presos políticos, el Congreso tiene la facultad de aprobar una ley amnistiando a todos esos que fueron condenados por razones políticas. Pero también hay un contrapeso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Es la figura del indulto. Nosotros tenemos en la Constitución la figura del indulto. El presidente Medina no pudo indultar a una sola persona. ¿Pero por qué? Porque el Congreso Nacional no ha aprobado la bendita ley. Yo te voy a poner otra ley que, dicho sea de paso, y siempre lo he dicho, a la fin la ha dejado sola con ese discurso. Porque nadie en este país se ha querido meter en eso. Y esa ha sido una queja fundamentalmente mía, porque me han dejado solo. Obviamente, mi consejo me apoya. Hoy la ley de extinción de dominio. Tú te vives quejando, Ramón, de los narcotraficantes confesos que nosotros damos en extradición, que negocian en los Estados Unidos y vienen aquí y hay que entregarle todos los bienes que fueron el producto de sus actividades ilícitas. Y esa ley lo que viene es precisamente acabar con eso. Pero no ha habido forma de que la bendita ley se apruebe. Y así tú te encuentras con decenas de leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos la figura del referéndum, del plebiscito, del derecho a petición. Cuando tú analizas, por ejemplo, la lógica del constituyente del 2010, nosotros pasamos de una constitución liberal que se fundamentaba sobre la base del espíritu de la representación a una constitución que se fundamenta sobre el Estado social y democrático de derechos. Ahora, ¿cómo se digiere eso? Muy fácil. Que ya el Estado no se fundamenta, o la democracia en la República Dominicana, sobre la representación, sino que también hay un componente que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los procesos. Por eso la figura del referéndum, del plebiscito, el derecho a petición, en fin. Y entonces esos mecanismos que pudiesen a nosotros servirnos como herramientas para poder ejercer ese derecho de participación, eso tampoco el Congreso lo ha aprobado. Por ahí el Código Penal, que a mí me da ya vergüenza muchas veces, porque uno, a fin de cuentas, uno como fundación tiene o está conectado a universidades de los Estados Unidos y de Europa, en donde nosotros tenemos que seguir mostrándole al mundo que tenemos un código penal del siglo XIX, en donde 32 tipos penales producto de la nueva modalidad del crimen, el actual código penal no lo contempla. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, cada vez que los actores del sistema de justicia instrumentan un expediente, muchas veces, la mayoría de las veces, se cae porque el código penal que tenemos no contempla esos tipos penales. Entonces, nosotros tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo en todo esto? Que hay un interés. No digo que no lo había en el anterior. Yo no me quiero meter en eso. Pero vamos a hablar de lo que tenemos ahora. Hay un interés del nuevo Congreso de que esas leyes que están pendientes, se aprueben. Por ejemplo,
El ingeniero Almonte ayer, al final de su programa, que dicho sea de paso, hizo un excelentísimo programa, y lo felicito. No conozco a ese señor, pero lo felicito por el programa que hizo. Sin desperdicio, sin un solo desperdicio. Pero él terminaba el programa diciendo que él es el ministro del Ministerio de Energía y Mina. O por aquí hay una ley que está en el Congreso Nacional, que lo hemos debatido de todas las formas, en donde han participado todos los sectores, que la ley precisamente la reforma a todo lo que tiene que ver con el régimen minero. Por eso es fundamental. Entonces, yo creo que de eso es de lo que se trata, y ojalá que lo que anunció el presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Pacheco, bueno, él anunció que se iba a conformar una comisión, públicamente dijo que la Fundación, a través de nosotros, íbamos a ser parte de esa comisión. Ojalá y que comencemos a trabajar pronto, bien pronto, a los fines de que nosotros podamos sacar estas legislaciones. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Servio Tulio, en el segmento anterior te referiste al tema del Código Penal, que es una tarea pendiente del Congreso y de la sociedad dominicana que necesita la aprobación del mismo. Y justamente, aunque tú dices que en este gobierno, esta gestión en el Congreso tiene interés de conocer el tema y que sea aprobado el código, entendemos que en el pasado también ha ocurrido un tema, es decir, la inclusión del tema del aborto en el Código Penal y asumir una posición al respecto ha impedido la aprobación y el conocimiento del código. Por eso se ha planteado de que el tema del aborto sea conocido aparte del Código Penal. Tú has declarado que el tema del aborto debe verse con una visión holística. Está el tema de la fe, está el tema de la salud, entre otros factores. ¿Tú no pudieras explicar un poco en qué consiste esa visión que tiene Servio Tulio o que tiene la FINJUS al respecto? No, lo que pasa es que alrededor de, yo te diría que de las causales, porque a fin de cuentas, evidentemente que parecería, nosotros en la actual coyuntura ahora mismo, nosotros lo que queremos es que se apruebe el código. ¿Cómo la mayoría determine que haya que aprobar? Yeah. Esa es la realidad. Nosotros queremos, si hay que sacar las causales, nosotros queremos que se apruebe como lo determina la mayoría. Obviamente, la aprobación de un código penal, para que ustedes lo sepan, cuando se trata de ese tema, ese es un tema que divide familias inclusive. El tema del aborto es un tema muy complicado, porque ahí confluyen muchos aspectos. El componente ideológico, el componente religioso, el componente político, porque para que ustedes sepan, un código penal es una herramienta política. La principal herramienta para tú poder diseñar una política criminal es el código penal. Esa es la realidad. Yo no te digo que el código penal va a resolver el problema de la criminalidad, pero sí va a contribuir a diseñar una política criminal efectiva, sin lugar a dudas. Entonces, evidentemente de que tenemos ya 16 años con un código que no se ha podido aprobar por el mismo debate. El debate ha sido siempre ese. Claro. Pero sucede que tenemos que aprobar el código. Entonces, nosotros vimos que una de las cosas que se están planteando es sacar el tema de las causales y llevarlo a una ley especial. Bueno, eso se tendrá que debatir también. Ya eso se mandó a comisión, pero hay que aprobar el código. Otra cosa, ese código, y cuando se conforme la comisión, eso sería una de los principales aportes que creo que se pudiesen hacer. Estoy pensando en voz alta. Hay que reforzarle todo lo que tiene que ver con los artículos que van destinados a darle respuesta al tema de la corrupción. ¿Por qué?
porque no es suficiente lo que como propuesta de reforma al código en materia de corrupción se dispuso, porque deja fuera una serie de componentes que son el fruto de tratados internacionales que nosotros hemos firmado. Entonces yo creo que esa comisión eventualmente va a hacer ese aporte. Y yo creo que va a ser sustancioso. Digo, ahora que estamos en la onda de que lo que se está procurando es crear las condiciones para que el tema de la corrupción nosotros podamos tener herramientas con las que la podamos combatir. Ese es un punto que habrá que observar, o que eventualmente tendrá que observar esa comisión. Y así tú te vas a encontrar con una serie de cosas. Pero vuelvo y te reitero, ese ha sido el tema que ha imposibilitado que el código se apruebe. Ya se buscó un mecanismo para ver de qué forma se aprueba el código. Bueno, vamos a ver qué dicen los congresistas. Otra cosa, el consenso no es la totalidad. El consenso lo construye la mayoría. Ahora, Jacqueline, lo que pasa es que la aprobación de un código penal con causales o sin causales, eso tiene un costo político. Y eso es lo que históricamente nuestros legisladores no habían querido pagar. Lo sabemos. Esa es la realidad de todo esto. Esa es la realidad de todo esto. Entonces yo quisiera y aspiro y creo que en esta ocasión eso será superado y vamos a tener un código penal que no le quepa la menor duda. Primero porque ese fue un compromiso del presidente. Ese fue un compromiso de él. Piense que no estoy diciendo una promesa. Él hizo ese compromiso. Y también fue un compromiso del partido de gobierno, que es mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir que, y en el Senado de la República. O sea que yo creo que existen todas las condiciones para que aprobemos esa legislación y, en fin, podamos seguir dándole respuesta a una serie de temas que siguen pendientes por no haber aprobado esa legislación. Esa es la realidad. Sergio Tulio, me llega una pregunta de una televidente, parece que es muy experta en temas judiciales, en temas legales. Ella dice que si el artículo 167 de la Constitución y el artículo 37, párrafo 5 de la ley 131.11 no son violados respecto al nombramiento de un procurador administrativo que no es de la carrera. Pregunta una amiga televidente. Ese es un tema, y ella tiene razón, la amiga televidente. Y ese ha sido un tema que inclusive no solamente a ella le ha preocupado, sino a la misma Fundación Institucionalidad de Justicia. Pero viendo que, o cogiéndole la seña, digamos así, de cómo van las cosas, yo creo que esa es una situación que se puede regularizar en esta ocasión. Porque a fin de cuentas, oye, ¿qué es lo que pasa con eso? Y yo la entiendo a ella. Y tiene razón. Lo que pasa es que, ¿quién es que somete al orden a la administración? Es esa jurisdicción. Es decir, cuando tú te vas, por ejemplo, al derecho público tiene una rama que es la que tiene que ver con la rama constitucional, que es la que te controla el poder. Es el que te dice, mire, usted violó la Constitución. Pero hay otra que tiene que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que somete al orden a la administración. ¿Qué pasa? Históricamente nuestra jurisdicción contenciosa administrativa ha ido superándose, pero sigue siendo débil. Y una de las razones es esa, en donde no ha habido esa independencia funcional por parte de ese procurador administrativo. Ojalá y que en esta ocasión eso se resuelva. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que resolver. Como también, y yo siempre he dicho, mira a Ramón y mira a Jacqueline lo que le voy a decir. Ahora que se está hablando de lucha contra la corrupción. El Ministerio Público actual tiene todas las herramientas
Aquí no hay que ir de que a Naciones Unidas, de que a que nos traiga de que una comisión de independientes. Eso no es verdad. Aquí lo que ha faltado es voluntad política. Porque el Ministerio Público, sobre todo su cúpula, de conformidad con lo que establece la ley, cuenta con todas las herramientas para real y efectivamente, de manera independiente de cualquier poder del Estado, ejercer esa función. Lo que pasa es que parecería que los anteriores nunca lo creyeron. Pero ahí está la ley. Y el presidente Abinader decía ayer, y eso lo vamos a lapidar en piedra, que lo que quiere es que se cumpla con la ley. Bueno, si ahí vamos, la cúpula del Ministerio Público cuenta con mecanismos, cuenta con asistencia y con convenciones internacionales para que en los casos de que ella lo requiera, la asistan técnicamente. Lo que pasa es que lamentablemente eso aquí nunca se ha hecho. Entonces, yo espero que en esta ocasión el Ministerio Público, en el que por lo menos hasta hoy nosotros como Fundación Institucional de Justicia confiamos, ejerce esas atribuciones. Aquí no se crean que hay que estar modificando cosas, ¿eh? Aquí lo que hay que asumir con responsabilidad lo que son tus atribuciones. Pero aquí no son muchas cosas las que hay que modificar en materia de Ministerio Público. Que si lo que se quiere es deslindar la parte política, digámoslo así, es decir, la de crear un Ministerio de Justicia y deslindarla de todo lo que tiene que ver con la persecución, perfecto, con eso no hay ningún problema. Pero en lo que el hacha va y viene, independientemente de ese vínculo que existe, la realidad es que la ley que citaba, esa que nos hizo la pregunta y que mostró esa preocupación que es válida, le da las herramientas a la Procuraduría General de la República para que sea independiente. Aquí no hay que modificar absolutamente nada para que la Procuraduría General de la República sea independiente. Y como el presidente ya dijo que no se va a meter en eso, y yo creo que tenemos una procuradora que tampoco le gusta que se meta mucho con ella, yo creo que uno eventualmente pudiese ver algunos frutos. Pero no con todo lo que pudo haber pasado, sino con evitar lo que pueda pasar, porque de eso es lo que se trata. Por eso yo te decía ahorita que mi queja, mi mayor queja, es con la Contraloría General de la República. Porque la Contraloría permite que situaciones se den. Lo de la ONSA lo permitió la Contraloría. Porque desde la fundación, desde el 2011, nosotros veníamos advirtiendo esa situación. Y en una institución hubo que matar a un abogado para que entonces todos nos diéramos cuenta ya, con pruebas, que era lo que estaba pasando. Así no. Así no. Entonces vuelvo y les reitero, creo que el Ministerio Público va muy bien, pero pongámosle los ojos al Contralor. Pongámosle los ojos al Contralor. Porque el Contralor es el Espíritu Santo del Estado. Se lo voy a poner más fácil. Ya que ustedes, tanto Ramón como Jacqueline y yo, somos religiosos. Es el que te dice no lo hagas. Ten cuidado. Entonces, pongamos los ojos en el Contralor y evidentemente vamos a aspirar a que la próxima Cámara de Cuentas, que ojalá y sean auditores. Yo no sé para qué que nombren abogados ahí. Sinceramente, los abogados no sabemos contar. Ahí hay que nombrar auditores, gente que sepan hacer auditorías. Mientras estén nombrando abogados en esa posición, esa institución no va a funcionar. Los abogados no sabemos de eso.
Entonces vamos a ir poniendo las cosas claras. Y a los abogados que aspiren a ser juez de la Junta, del Tribunal Superior Electoral, y dejémosle eso a los auditores, que de eso que ellos saben. Nosotros no sabemos de eso. Ojalá y que el Congreso, porque esa es una atribución del Congreso, ojalá y que el Congreso eso en esta ocasión lo tome en cuenta. Porque a fin de cuentas, acuérdense que, quiero terminar con esto, porque es que quiero explicar esto académicamente para que la gente entienda, y yo sé que el programa se acabó. La Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Por eso es que ustedes ven que la Cámara de Cuentas le brinda sus informes al Congreso Nacional, que es el órgano de control del Estado. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos nombrar contables o auditores competentes y vamos a aprobar esa ley de control y de fiscalización en el Congreso para ver si esto, por lo menos por primera vez, funciona. Brillante, magnífico, Sergio Tulio Castaño. Muchísimas gracias por tu participación. Brillante, de verdad. Gracias a ustedes, Jacqueline. Un fuerte abrazo, como siempre. Y Ramón, mis afectos para ti. Gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.